Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Hoy estamos aquí desde esta radio, Sibot Radio.mx, desde el estado de Yucatán, para todos ustedes. Hoy lunes de renovación, como estamos acostumbrados, ¿verdad? Todos los lunes es un tema que traemos o continuamos con algún tema del cual pues charlamos aquí con nuestro invitado. Hoy pues me dio la oportunidad el pastor, el titular de este programa de renovación, el pastor Joel, y por asuntos personales él no está con nosotros, pero tenemos un invitado aquí muy especial que está con nosotros. Le hicimos la invitación esta semana y con gusto él accedió a estar con nosotros en este tema que vamos a estar tratando y explicando, comentando para todos ustedes. Él se va a presentar aquí con ustedes en este momento. ¿Cómo están? Buenas tardes. Es una bendición de Dios estar en este lugar. Es un gusto. Y me presento, mi nombre es Ángel Ramón Salvador Torruco. Soy ministro evangélico, doctor en teología. Y pues queremos estar aquí este tiempo charlando sobre lo que es la palabra de Dios y los temas que hoy vamos a platicar, esperando en el Señor que Él nos asista y que estemos a la orden, y aquí estamos también a la orden de ustedes. Es un gusto y un placer estar aquí. Pues nos da mucho gusto que el doctor haya aceptado la invitación y vamos a ver un tema bastante importante de actualidad. Es un tema en el cual pues la Biblia lo registra y nos habla acerca de ese tema muy importante que es acerca del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Ese es el tema que vamos a estar enfocándonos en esta tarde y vamos a considerar algunos textos bíblicos que traemos aquí en esta ocasión. Un texto que nos habla la palabra de Dios en Números capítulo 11, verso 25, donde dice, esto nos habla del Antiguo Testamento: entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo usó a estas personas, 70 varones, para que ministraran y en apoyo al líder llamado Moisés, de acuerdo a una inquietud que surgió del pueblo. El apóstol nos habla en Efesios capítulo 5, verso 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y hay otra cita bíblica que tenemos aquí, donde dice Hechos capítulo 4, verso 31, donde dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y de esto vamos a escuchar algún comentario que tenga nuestro hermano pastor Torruco con nosotros, que le decimos de confianza, ¿verdad? Él nos va a explicar y nos va a ilustrar un poco más acerca de esta tercera persona de la Trinidad. Gracias, pastor. Sí, cuando hablamos del Espíritu Santo es hablar de un tema muy, muy amplio, muy, muy profundo en las Escrituras, pero enfocándonos en el punto que está tratando aquí el pastor del Espíritu Santo como la tercera persona, tenemos que aclarar un punto que es relevante. Cuando nosotros teológicamente, como un estudio, estamos estableciendo al Espíritu Santo como la tercera persona, no quiere decir que Él ocupe el tercer lugar en algo. No estamos hablando de números, no estamos hablando de posiciones, sino estamos hablando del orden en que Dios se reveló a el ser humano.
si consideramos las Escrituras en el Antiguo Testamento, el que estuvo presente primordialmente fue el Padre. El Padre llevó la presencia fundamental en todo lo que comprende el Antiguo Testamento y estuvo en comunicación y estuvo con el pueblo de Israel a través de los profetas y a través de una presencia activa del Dios Padre en el Antiguo Testamento. Posteriormente, cuando se cumplen los tiempos y el propósito de Dios se cumple, se presenta la segunda persona, que es el Hijo, y es cuando Dios mismo se encarna. Entonces, primera persona en la historia del ser humano es el Padre con mayor relevancia. Según los tiempos, la segunda persona se presenta ya como el Hijo encarnado, y que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es primera y segunda persona. Y hoy en nuestros tiempos, después que nuestro Señor Jesucristo cumple todo el propósito para nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados, Él va a la diestra del Padre y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Hoy todo lo que comprende el mover cristiano tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. Por eso es la tercera etapa, se puede decir, de la manifestación de Dios en la vida del ser humano. Y hoy es el Espíritu Santo. Entonces es primera persona, Antiguo Testamento, segunda persona en la persona de Jesucristo encarnado, Dios encarnado, y tercera persona porque es el tiempo que el Espíritu Santo hoy tiene, o es el lugar que hoy tiene en la iglesia y en el creyente. Por eso es primera, segunda y tercera persona. No es porque digamos, pues el Padre es primero, el Hijo es segundo y el Espíritu Santo es más abajito allá tercero. No es en ese sentido. Es muy importante aclarar esto, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un solo Dios. No es uno primero, otro, no, son los tres. Los tres son Dios mismo. Entonces, cabe pues aclarar este asunto, porque por ahí hay muchas posturas, muchas ideas acerca de que como que el Espíritu Santo tercera persona como que lo relegamos, no es en ese sentido. Entonces es importante aclarar esto. El Espíritu Santo es Dios mismo y es el que hace la obra hoy, el que opera hoy en todo lo que tiene que ver con el cristianismo y la vida del cristiano. Muy bien, es algo muy importante, ¿verdad? Del cual nosotros estamos aprendiendo el día de hoy, que la conformación de la Divina Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que ver nosotros en la actualidad. Vamos a centrarnos en lo que estamos viviendo nosotros en la actualidad. ¿Cómo podemos ver a una iglesia, a una persona que ha aceptado a Jesucristo? Porque hay una diferencia, pastor, entre ser llenos del Espíritu Santo y ser sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Sí, es correcta, es correcto lo que está diciendo. La palabra de Dios hace una diferencia acerca de lo que significa cuando el creyente cree, cuando el creyente se arrepiente de sus pecados genuinamente y es perdonado, y empieza en él todo ese camino hacia la salvación, que es la justificación, la regeneración, la santificación, y en esa santificación la iluminación del Espíritu Santo en la revelación de Dios para ser santificado. Esa es una etapa, o se puede decir, o es una parte donde el creyente, el que se arrepintió y fue perdonado, la sentencia que había sobre su vida de ser culpable de pecado es retirada por los méritos de Cristo en la cruz. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. El perdón del Padre no es un acto teórico, no es un acto de que usted diga, pues sí, yo tengo conocimiento de que Dios perdonó mis pecados. No es solamente eso, es un acto judicial totalmente real. Es una acción de Dios hacia el ser humano que lo libra de la esclavitud o de la condenación del pecado. El hombre es pecador, y cuando él cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, los méritos de Cristo en la cruz son transferidos a él,
y es una sentencia real, es una sentencia judicial de parte del juez supremo que lo perdona y lo hace libre del pecado. Es por eso que solamente aquellos creyentes que han nacido de nuevo, y esto es la primera parte que dice el pastor, que reciben en ese momento al Espíritu Santo en su vida. Es decir, hay una unión ahí del Espíritu Divino, del Espíritu Santo con el Espíritu del hombre. Es como una simbiosis que se hace con el Espíritu del hombre y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vivifica, es como volver a soplar vida en el creyente, y el Espíritu Santo, el Espíritu del hombre se vivifica, vuelve a tener conciencia el Espíritu de la existencia de Dios. Y ahí es donde es esta primera relación. El Espíritu Santo ya está en aquel que ha creído, ha pedido perdón y ha sido justificado de sus pecados por los méritos de Cristo. Ahí está ya. Él tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo hizo habitación de él y está habitando en el creyente. Eso lo tiene cualquier cristiano que haya creído y se haya arrepentido de sus pecados, que haya pedido perdón, y que esa sentencia judicial del juez supremo, que es Dios, ya fue declarada y lo declaró inocente. El Espíritu Santo ya está ahí, ¿sí? Eso es lo que la palabra dice, que fuimos sumergidos o fuimos todos bautizados con el mismo Espíritu. Esa es la primera parte. La segunda parte que está hablando aquí el pastor, está hablando de lo que teológicamente se le conoce como la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? La llenura es una acción que Jesucristo hace en el creyente y potencializa, o más bien es cuando el Espíritu Santo da dones a los hombres, dones carismáticos, dones diferentes a los dones naturales que cualquier ser humano puede tener, dones de poder, ¿sí? Es como vamos a poner un ejemplo muy sencillo, es como tener un vaso con agua, hasta 3/4 parte del vaso, ¿sí? Esa 3/4 parte del vaso con agua se puede decir que es el cristiano que creyó, es un cristiano que ha sido justificado, que ha sido regenerado en su naturaleza de pecado y ahora tiene una nueva naturaleza. Es el cristiano que se santifica, es el cristiano que es iluminado por el Espíritu Santo en la Escritura y es santificado por ella. Es el cristiano que va avanzando hacia la salvación, adquiriendo la estatura del varón perfecto. Tiene al Espíritu Santo, está allí. Pero hay algo más para la iglesia, que es la manifestación de Dios para sanar, para liberar, en los sentidos de los dones carismáticos, ¿sí? Para hablarnos directamente con palabras de ciencia, con palabras de sabiduría. Y ese otro paquete que tiene en nuestros tiempos Dios para la iglesia es lo que se le conoce como la llenura, es el vaso completo. Lo que sí quiero aclarar es que cualquier cristiano que no esté lleno del Espíritu Santo, que no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, está caminando hacia la salvación. Porque la llenura del Espíritu Santo no salva. Lo que salva es que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, se haya abolido la sentencia de condenación sobre nuestras vidas por los méritos de Cristo y nos vayamos santificando y adquiriendo la estatura del varón perfecto. Pero la iglesia tiene ese regalo de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es esa llenura. El Espíritu Santo da dones a los hombres, dones carismáticos, y se manifiestan dones carismáticos a la iglesia, como son milagros, sanidades, lenguas y todos esos dones carismáticos, que es, se puede decir, el vaso lleno que hoy la iglesia puede disfrutar. Entonces, esa es la diferencia de lo que establece aquí el pastor de tener al Espíritu Santo como una nueva criatura, como un creyente que nació de nuevo, y la llenura del Espíritu Santo. Muy bien,
nos damos cuenta, me pongo a pensar ahorita, viene a mi mente cómo los discípulos que anduvieron con Jesús en aquel tiempo, ¿verdad? En aquella época, que tuvieron esa oportunidad, esa vivencia tan directa de estar con Jesús y de ver su rostro y caminar con Él y disfrutar de su compañía. Algo muy importante, que ellos pues andaban con Jesús, pero en cuanto a la actitud que ellos tenían, no se comparaba con lo que estaba por venir a ellos. En cuanto a que Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, uno de los discípulos muy intrépidos, era el que en todo quería sobresalir. Por ejemplo, cuando Jesús estaba siendo juzgado por los religiosos y por la gente de aquel entonces, se acerca una muchacha y le dice: oye, pero me parece que tú eres uno de ellos. Y le dice: no, yo no lo conozco. Dice: pero mira, si es que te delata a ti mismo, dice, te delatas a ti mismo. No, yo no lo conozco. Entonces empezó a hablar mal, a maldecir tal vez algunas cosas. Pero ¿qué pasa con estos discípulos cuando Jesús, después de haber resucitado? Y aquí quiero hacerle una pregunta al pastor. Cuando Jesús resucita y asciende al cielo, le dice: no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban allí congregados, 120 personas estaban allí, y de repente dice la palabra que vino sobre ellos un estruendo muy fuerte, y fueron todos, dice, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y aquí tomo la figura de Pedro, porque cuando Pedro estaba antes de recibir el Espíritu Santo, era un Pedro cualquiera, un Pedro que respondía a cualquier cosa, que cuando fue con Jesús y le dijo: Señor, permíteme que yo vaya, camine sobre el agua, y le permitió, y luego se estaba hundiendo. Pero aquí vemos a un Pedro en Hechos capítulo 2, verso 41, cuando se levanta después de haber recibido la llenura del Espíritu Santo, el poder, como decía el pastor. Dice la Biblia que en su primer mensaje 3,000 personas se convirtieron. En su segundo mensaje, Hechos capítulo 4, verso 4, dice que 5,000 personas se convirtieron. Y aquí la pregunta es, pastor, ¿qué está sucediendo entonces? Si el Espíritu Santo está con nosotros, ¿por qué ya no vemos ese tipo de manifestaciones del poder de Dios? ¿Será que nos hemos olvidado de esa llenura, de ese poder de Dios, y estamos haciendo las cosas a nuestras propias ideas y pensamientos y filosofías y todo lo que podamos decir? Porque no vemos, al menos la experiencia que yo tengo, un mover así directo, así genuino del poder del Espíritu Santo en las iglesias. Hay todos. Escuchaba un mensaje a un predicador y decía: hoy estamos viviendo épocas de la iglesia Coca-Cola. Y decía: ¿qué es la iglesia Coca-Cola? Sí, que cuando la destapa sale espuma y luego se vuelve nada. Entonces estamos viviendo esa época, pastor. ¿Qué nos puede decir? Ilumínenos acerca de esta situación que estamos viviendo hoy en día, la mayoría de las iglesias evangélicas. Muy bien, claro que sí, pastor. Uno de los puntos que tenemos que reconsiderar es precisamente lo que el Espíritu Santo es y lo que el Espíritu Santo hace en la vida hoy del creyente y por lo tanto en la vida de la iglesia. Esta pregunta se ha hecho desde hace muchos años, porque ciertamente las iglesias se han metido en un mover un poco, y me atrevo a decirlo, un poco raro, acerca de la experiencia que tienen con el Espíritu Santo. Y muchas iglesias, principalmente las iglesias evangélicas pentecostales, que somos las que creemos en los dones carismáticos que hoy tenemos por el Espíritu Santo, ese mover ha sido diferente, ¿sí? Creemos en los milagros, creemos en la profecía, creemos en las lenguas,
pero lo que hoy vemos mayormente en las congregaciones solamente es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra dice que la evidencia de aquel que es bautizado o lleno del Espíritu Santo, que se le dan dones carismáticos para beneficio de la iglesia, es el hablar en nuevas lenguas, en una lengua extraña, una lengua que nadie entiende, que es el Espíritu mismo hablando por medio de nuestro espíritu, pero que nadie entiende. Pero eso es solo la evidencia, ¿sí? Hoy podemos preguntar a un cristiano que habla lenguas y le tenemos que preguntar, bueno, tienes la evidencia, pero ¿qué don tienes? Porque el don es el que edifica, no la evidencia. Entonces, muchas iglesias hoy están hablando mucha lengua, pero no hay dones. Quiere decir que hay pura evidencia, y eso es algo que sí tenemos que considerar, porque no sirve de mucho esa lengua, porque la Biblia misma establece que esa lengua es para edificarme a mí mismo. Es una lengua que solo el Espíritu de Dios conoce, y Dios conoce y me edifica, pero a la iglesia no edifica. Lo que edifica a la iglesia es la manifestación de los dones, como son los milagros, las sanidades, la ciencia, la profecía. Y eso es lo que hoy carece la iglesia. Dice usted bien que Pedro, después que se cumple esa palabra del Señor cuando dijo que estén ahí y que recibirían poder para hacer estas cosas, él está delante de la multitud y la gente se convierte. Ahora, claro, ahí hay un trasfondo y vale la pena, creo yo, comentar unos minutos. A veces creemos que cuando Pedro predica y la gente pues se convierte, esa multitud, pero tenemos un poquito que ver de trasfondo, ¿sí? Esa predicación de Pedro está cimentada o está reforzada por lo que antecede a lo que había antes de esa predicación. Hay unas posturas teológicas que dicen que esa gente que estaba ahí ya había sido evangelizado, ya había sido informado acerca de lo que era Jesucristo, de lo que es Jesucristo y de lo que es el Evangelio. Incluso hay posturas teológicas que quizá un día podamos revisar con más tiempo, que dicen que aquellos santos que se levantaron de la tumba cuando Jesucristo es crucificado y que estuvieron, dice ahí en Jerusalén, que se le aparecieron a muchos, ellos testificaron del reino de Dios. Y mucha gente estaba preparada, lista para recibir el mensaje del Evangelio. Y cuando Pedro predica, pues toda esa multitud se convierte. Pero todo tiene que ver con la operatividad del Espíritu Santo hoy en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo es imposible que nosotros tengamos esa valentía, tengamos esa fuerza y ese poder para poder hacer estas cosas como las que vemos en las Escrituras. Entonces, hoy las iglesias están desviándose un poquito acerca de lo que realmente el Espíritu Santo quiere hacer en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Nos desviamos mucho acerca de las multitareas de la iglesia, por ejemplo, iglesias ocupadísimas en muchas cosas, menos en lo importante que tiene que ver con glorificar, honrar, adorar y obedecer sobre todo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hoy está con nosotros, es Dios. Amén. Y tenemos que obedecer, tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y termino con esto, pastor. La Biblia dice, cuando vemos, por ejemplo, las cartas que le escribe nuestro Señor Jesucristo a las iglesias allá en Apocalipsis, y hay un punto muy importante. Nosotros no debemos de escuchar tanto lo que la iglesia dice, tenemos que escuchar lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, porque eso es lo que hoy está pasando, que las iglesias generan sus propias teologías, sus propias tareas, sus propias ocupaciones, y dejan de escuchar la voz del Espíritu Santo y el propósito de Dios para la iglesia. ¿Sí? Hoy incluso hasta en una consejería, pastor, en una consejería nos vamos más a la psicología que escuchar la voz del Espíritu Santo para dar un consejo.
para que la gente sane, para que la gente se convierta. Eso puede ser algo, uno de los puntos por lo cual hoy las iglesias sufren, carecen de todos estos aspectos que tienen que ver con la manifestación de los dones, ¿sí? Sí. Está como vacía la iglesia, ¿sí? Está como ocupada en tantas cosas y lo que realmente el Espíritu Santo quiere hacer está limitado allí. Entonces sí tenemos que volver a ese deseo, a ese anhelo de primero buscar el propósito de Dios para su iglesia, el propósito de Dios para nuestras personas, y después, bueno, hacer muchas cosas, pero primero es eso, para que se pueda volver a manifestar esa gloria de Dios. Usted y yo venimos de iglesias que había milagros todos los días, que habían liberaciones, sanidades, que había palabra de ciencia, que había profecía, y hoy parece como que el Señor está callado. Creo que es muy, muy importante eso. La iglesia, como punto primordial, y con esto termino, pastor, tiene que aprender a hacer un culto a Dios, no un culto al hombre. Hasta la música la escogen para el gusto de la congregación hoy. Tienen que aprender a hacerle un culto a Dios, porque nosotros nos reunimos a hacerle culto a Dios. No nos reunimos a ver qué vendemos, a ver qué hacemos, a ver qué... No nos reunimos a eso. Nos reunimos a hacerle culto al Dios vivo y todopoderoso. Y eso es lo que a lo que tenemos que regresar. No necesita cosas más que hacer la iglesia, más que hacer un verdadero culto al Dios vivo que está en medio de nosotros. Amén. Qué maravilloso realmente cuando entendemos esa postura y esa parte que hemos dejado nosotros como seguidores de Cristo. Nos hemos ocupado, como decía el pastor, en quehaceres más materiales que espirituales. A ver qué rifamos hoy, a ver quién se lleva el pollo, quién se saca los sándwiches, quién vende más en el talento. Y hemos dejado de lado lo que es el Espíritu Santo. Quiero así brevemente dar una ilustración de lo que está hablando el pastor y de lo que estamos tratando ahorita, que llegó un evangelista a cierto lugar y lo estaba recibiendo ahí una persona. Es una ilustración, ¿verdad? No quiere decir que esto sea algo tan obvio, ¿no? Pero sí, aquí vamos a considerar algo de lo que estamos hablando. Entonces le dijo, bueno, ¿y tú quién eres? No, pues yo vine para dirigirle a donde va a ser el evento. Y pero ya me mandaron la ubicación, ya tengo todo aquí y sé dónde voy a llegar. No importa, yo voy a estar con usted, le voy a acompañar. Entonces salió aquel evangelista hacia el lugar del evento y aquella persona iba atrás de él, el evangelista. Y decía el evangelista, bueno, ¿dónde será? Si aquí me indica, aquí me marca. Y le decía a la persona, ¿por qué no me da permiso que yo le dirija? Yo le puedo llevar. No, es que yo sé llegar. ¿Cómo no es posible que yo me pierda? Vamos a seguir adelante. Y seguían adelante y el hombre iba atrás, ese personaje iba atrás de él. Y más adelante ya el evangelista dijo, pues yo creo que no voy a dar con ese lugar. Y aquella persona le dice, si me permite usted, yo le voy a llevar a ese lugar. Bueno, intimadamente, ¿y tú quién eres que conoces ese lugar? Soy la persona del Espíritu Santo que le quiero llevar a ese lugar. Ahí el evangelista cayó de rodillas y pidió perdón a Dios porque realmente hemos hecho nosotros lo mismo. Ahí está el Espíritu Santo al lado de nosotros, ahí está, porque dice la Biblia, yo estaré, ahí está. Voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con vosotros. Pero ahí está, lo tenemos a un lado. Y nos vamos nosotros con nuestras propias tareas, nuestros propios quehaceres. Y el Espíritu Santo nos quiere llevar porque el Espíritu Santo cuando nos lleva a un lugar precioso, maravilloso, un lugar donde podemos estar tranquilos, estar recibiendo esa llenura y ese poder del Espíritu Santo, pero lo hemos dejado a un lado. Bueno, antes traemos una alabanza aquí que vamos a hacer un inter, ¿verdad? Y vamos a cantar este coro tan maravilloso que dice así: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo
a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, ven, Espíritu del Señor, bienvenido a este lugar. Tú eres el principal, Espíritu Santo. Jesucristo, sí, Señor, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, porque la presencia de Dios está con nosotros esta tarde, aquí con nuestro hermano Carlitos también, que está en los controles técnicos. Y si usted tiene el teléfono del pastor, el número de teléfono del pastor Joel, pues puede hacer alguna llamada, alguna pregunta referente al tema que estamos viendo, un tema realmente interesante e importante, ¿verdad? No quiere decir que los demás no lo sean, pero este es muy importante para nosotros realmente vivir. Aquí hay un pensamiento que dice: una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia poderosa. Dios quiere llenar a los cristianos con su Santo Espíritu. El Espíritu obra en nosotros para transformar nuestro carácter y capacitarnos de manera que podamos servir a Dios. Si nosotros nos diéramos cuenta qué tanto puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos dejaríamos llevar por esa presencia divina. Pastor, ¿qué nos puede decir? Así es, pastor. Hace un momento comentábamos algunas cosas y quiero aclarar para los hermanos, para los ministros, que no estamos diciendo que está mal que las iglesias tengan algunas cosas, actividades ahí. Lo que estamos diciendo es que muchas veces es lo primero que ocupa el tiempo de las personas en las iglesias. Y eso es lo que hay que organizar bien. Lo primero es el culto a Dios y lo demás es algo que a veces tenemos que hacer por logística, por necesidades y todo, pero nunca debe de ser la preocupación de la iglesia esas cosas, sino hacerle un verdadero culto al Dios vivo que está con nosotros. Hay un punto muy importante que tiene que ver totalmente con el Espíritu Santo. Y amado hermano que nos escuchas hoy, que nos ves por este medio, amigo que nos ves, hay una diferencia muy grande en los seres humanos que han sido perdonados por Dios y los seres humanos que no han sido perdonados por Dios. Eso es algo que muchas veces no se entiende mucho, incluso nosotros los mismos cristianos no entendemos. Por eso muchas veces no guardamos nuestra vida como la debemos guardar, porque no consideramos realmente lo que es haber sido perdonados por Dios, que esa condenación que había en nuestras vidas ya no existe porque pedimos perdón, porque creemos en el sacrificio de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nosotros debemos como cristianos andar por el mundo experimentando y viviendo una verdadera libertad, porque somos libres de la esclavitud de las cadenas del pecado, porque hemos sido declarados inocentes delante del que todo lo puede, del juez supremo, por los méritos de Cristo en la cruz. Debemos de vivir una vida extraordinaria, que hay una diferencia en el que ha sido perdonado y una diferencia en el que sigue encadenado a la condenación por el pecado. Debe de haber una diferencia y la iglesia debe de manifestar esa diferencia.
¿sí? Eso es interesante porque olvidamos estas cosas y el Espíritu Santo es el que va a operar en aquel que ha sido perdonado, pastor, ¿sí? En aquel que ha sido libre. Entonces el Espíritu Santo puede operar ahí, no puede operar más en el que no ha sido perdonado, sino convenciéndolo de pecado. Pero para que el poder del Espíritu Santo opere en el propósito de Dios, tiene que operar en personas que han sido perdonados, que ya no están bajo el yugo, la esclavitud del pecado. Perdemos también de vista, como decía usted, pastor, hace un momento, lo que realmente es el poder del Espíritu Santo, es el poder mismo de Dios. La iglesia tiene el poder de Dios por medio del Espíritu Santo hoy, ahí, en medio de ella. Y no entendemos muchas veces. El Espíritu Santo ha operado a través de la historia del hombre en ese poder. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en un pasaje que podemos encontrar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice, voy a buscar el pasaje, es Mateo 18:28, dice el Señor, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Sí? Eso lo dice en Lucas 11:20. Rectifico, hermanos, amigos. En Lucas 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a nosotros. Pero en Mateo dice, en el 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, ¿quién es el dedo de Dios? Pastor, el Espíritu Santo. Él es el dedo de Dios. Allá cuando Moisés estaba haciendo milagros y de pronto los magos, los hechiceros de Faraón no pudieron, dijeron, este es el dedo de Dios que está aquí. ¿Y quién era ese dedo de Dios? El Espíritu Santo. La palabra también dice que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. ¿Y quién es entonces el dedo de Dios? ¿Quién es ese poder de Dios? Amada iglesia, amados hermanos, amigos, es el Espíritu Santo. Ese poder, esa omnipotencia de Dios está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Y eso, como que la iglesia sí lo sabe, pero como que no actuamos y vivimos en ello. ¿Sí? Porque llegamos a una congregación y vemos, amados hermanos, creyentes castigados por el pecado, castigados por la incertidumbre, castigados por la desesperanza, castigados por tantos conflictos que no se ve por ningún lado el dedo de Dios, el poder de Dios en su vida. Amados hermanos, tenemos que volver, pastor, hermano, tenemos que volver a ese origen, tenemos que volver a ese punto importante de ver la importancia que tiene volver a entender y vivir en la presencia del Espíritu Santo. La iglesia hoy padece mucho, tiene mucho que desear, ¿sí? Se ha ido en declive en los aspectos morales, en los aspectos espirituales. ¿Por qué? Porque no ha entendido que nosotros tenemos a nuestro alcance el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Así es, ¿sí? Es importante realmente esto que habla el doctor aquí con nosotros, porque muchas veces estamos tan desgastados de tantas cosas. Vamos a hacer un evento y nos desgastamos haciendo actividades que están fuera de nuestro alcance, desgastamos nuestro cuerpo, nuestros hijos, nuestra familia, nos desvelamos, hacemos tantas cosas y jalamos de un lado para otro, como decimos en Tabasco, ¿verdad? Y hacemos un mundo de cosas y después los resultados que obtenemos al final de ese evento son nulos,
un desgaste físico, un desgaste económico, un desgaste familiar, en fin, conflicto entre los líderes y todo. ¿Qué pasó si nosotros le echamos ganas? Le decimos, es que nos olvidamos de ese poder. Como decía el pastor, no consultamos y decimos, Señor, vamos a hacer este evento, pero lo ponemos en tus manos. Danos la oportunidad de que tú nos dirijas, de que tú te muevas a través de lo mínimo que haya en nosotros. Oh, qué maravilloso, hasta nos ponemos algo aquí en nuestra piel cuando estamos hablando de esa presencia del Espíritu Santo. Imagínense que cuando estaban en aquel monte, en aquella montaña, estos varones le dijeron, no, vamos a ir de aquí, vamos a hacer una enramada para ti, y aquí esto está hermoso. Oiga, miren, cuando estamos siendo llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia que dentro de nosotros el Espíritu de Dios habla con gemidos indecibles. Tenemos que llegar a ese punto, iglesia, hermanos, pastores, líderes, practicar eso, llegar a ese punto en el cual sea el Espíritu Santo el que nos mueva a hacer las cosas que realmente están escritas en la palabra de Dios. Yo creo que, hermano Carlito, no sé si tenemos un poquito más de tiempo o ya estamos sobre el tiempo para que 7 minutos, muy bien, gracias. Y hay algo importante aquí, lo que nos hablaba el doctor, el hermano Torruco, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Eso es lo que tenemos que reflejar como iglesia ante una sociedad que está viviendo en conflictos, en problemas, en situaciones desgastantes, familias divididas, iglesias divididas por conflictos, porque no quedó como líder, quedó el otro. Aquí nos habla, dice, ¿cuál es el fruto? El fruto del Espíritu. No habla de los frutos. Habla, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Con esta reflexión cierro mi participación y vamos a dejar al doctor Torruco que él sea que nos dé un cierre espectacular referente a este tema que pues estuvimos realmente, como decía él al principio, es un tema muy profundo, pero que queremos dejar algo importante en la vida de ustedes, pastor. Claro que sí, pastor. El Espíritu Santo, amado hermano que nos escuchas, amigo que nos escuchas, pastor, es Dios hoy en la iglesia. Por ahí hay ciertas corrientes doctrinales que dicen es que tenemos que hablarle a Dios, tenemos que hablarle a Jesús, pero pues al Espíritu Santo no. ¿Cómo no? El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona, como lo conocemos, es una persona. Le podemos orar, le podemos hablar, le podemos rendir culto, le podemos postrarnos delante de la presencia del Espíritu Santo, porque es Dios. El Espíritu Santo es Dios hoy con nosotros y en nosotros. Y es muy interesante esto, hermanos. Decía el pastor ahorita del fruto del Espíritu. Si usted ha nacido de nuevo, si usted se ha arrepentido genuinamente de sus pecados y se ha apartado, porque eso dice la Biblia, que el que se aparta alcanza misericordia. No nada más el que pide perdón, sino el que se arrepiente y se aparta. Y usted ya vive una vida como cristiano, usted tiene al Espíritu Santo en su vida y por lo tanto el fruto está ahí. El fruto está ahí. Deje, por favor, que el Espíritu Santo haga que ese fruto florezca. Por ahí hay mucha gente que dice, sí, hermano, pero pues es que yo ahí voy. Sí, quizás tengo un poquito de amor, pero paciencia no tanta. Quizás tengo un poquito de esto, pero pues como que dominio propio me falta, ¿no? Déjeme decirle que dice la palabra y lo que acaba de leer, pastor, lo que acaba de leer usted, dice que es un fruto. Usted ha visto que un fruto primero se desarrolle la cáscara y luego se desarrolle. No, el fruto crece de manera completa, ¿sí? No crece una cosa primero que otra, no, va completo él desarrollándose. Así que usted considere esto.
La cantidad de paciencia que usted tiene es la cantidad de amor que tiene, es la cantidad de templanza que tiene, es la cantidad de fe que tiene. ¿Sí? No puede tener más paciencia y menos amor o menos fe, no, porque es un fruto. ¿Sí? Entonces, es importante que nos dejemos guiar, ¿sí? Que nos abandonemos al Espíritu Santo. Pastor, que nos postremos delante de su presencia, que realmente le digamos al Espíritu Santo que lo anhelamos y lo necesitamos. ¿Por qué? Porque sin Él no vamos a poder hacer nada. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer, y el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. No podemos hacer nada si no es por el Espíritu Santo. Todos los atributos de Dios, amados hermanos, hoy se manifiestan por medio del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que volver a Él, pastor. Tenemos que volver a Él. Tenemos que experimentar realmente lo que es ser hijos de Dios, nuevas criaturas, que realmente como iglesia, como creyente, podamos estar disfrutando una vida nueva, una vida diferente a lo que éramos, ¿sí? Que realmente pasamos de muerte a vida, que realmente pasamos de oscuridad a la luz de Cristo, que realmente pasamos de pecador a ser santos. Pero tiene que ser una realidad de nuestras vidas. Y no se puede si no es por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, agradecemos el favor de su atención por esta charla amena que tuvimos con el doctor José Ángel Torruco, ¿verdad? Un eminente maestro. Él fue mi maestro también y con orgullo lo digo porque he aprendido muchas cosas de él. Y pues aquí lo tuvimos el día de hoy compartiendo la palabra de Dios y el conocimiento que él tiene de la palabra. Y a ustedes por pues sintonizarnos y tenernos ahí este momento, estos minutos que estuvimos con ustedes. Esperamos volvernos a ver primeramente Dios el próximo lunes aquí con ustedes. El titular de este programa es el Pastor Joel, con mucho cariño. Pastor, Dios le bendiga ahí donde se encuentra usted, a usted y a su familia y su ministerio, y bendiciones para usted también, amado hermano, pastor, su iglesia y su familia. Dios le guarde. Pastor, muchas gracias.